Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Calama en Vivo, siempre a través de la señal 13 de TR Calama Televisión. Para permitirme un instante. El ojo que todo lo ve nos observa, está presente en todas partes. Ha estado desde el principio de los tiempos, favoreció el caos para imponer un nuevo orden mundial y está presente ahora, entre nosotros. Esto es en el libro Masones y Libertadores, que es el segundo tomo de Waldo Parra, que nos acompaña el día de hoy, el escritor, autor de esta nueva camada de escritores que están escribiendo historia ahora en Chile, porque habíamos tenido hartos autores, sobre todo en España y en otros lugares, que habían escrito sobre temas históricos. Waldo, bienvenido a Calama en Vivo, un gusto de tenerte acá. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar en esta ciudad tan hermosa que es Calama. Esto es una trilogía, digamos, la saga que estás escribiendo. Bueno, en la investigación, y lo conversábamos antes de empezar el programa también, poco se ha escrito sobre la historia de Chile, tal vez desde el punto de vista de novela, porque esta es una novela histórica, como tú lo has dicho en más de alguna oportunidad. ¿De dónde viene el interés de escribir de esto? Bueno, yo siempre digo que mi interés viene desde pequeño, desde que estaba en el colegio y además seguramente también está asociado a mi familia, una familia de gente muy cercana a la cultura, al conocimiento y por lo tanto siempre habían tertulias en mi casa después del almuerzo siempre hay una conversación sobre mesa. Una sobremesa, exactamente, sobre diversos temas, no solamente historia. Pero la historia era un tema principal y por alguna razón que yo desconozco, siempre terminábamos hablando de esta historia no contada, de una tradición oral que muchas veces recordaba a otros próceres que no eran los que habitualmente uno tenía frente oficialmente hablando, digamos. Una historia no oficial. Como una historia no oficial, como un lado B, como un backstage de la historia. Y yo creo que eso después yo lo fui reflejando en distintas materias. A mí me acuerdo que me gustaba dibujar cuando chico y de hecho yo estudié arquitectura antes de entrar a estudiar Derecho porque era bueno para el dibujo. Me acuerdo que una de las cosas que me gustaba dibujar era en la época de independencia y crear una historia en torno a eso. También me acuerdo que yo heredé de mis hermanas mayores estas revistas Mampato, en donde ya sea porque la viñeta de Mampato se iba a la Reconquista, digamos, o porque habían otros dibujantes porque la revista tenía, qué sé yo, artículos de cultura, de conocimiento, pero además de repente aparecían viñetas de historietas, y me acuerdo que había unas viñetas de historietas de otros caricaturistas, de otros dibujantes chilenos, que también se ambientaban en la época de la independencia o de la historia de Chile. Hablaban sobre el Lautaro, sobre la época de la conquista, y me acuerdo también de la época de la independencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de pregrado, la hice sobre el pensamiento político de José Miguel Carrera. Y ahí me agarré de un par de cursos que tuve al principio y al final de la carrera, y nuevamente tomando este tema, ¿te fijas? Entonces, llegó un momento que fue hace 10 años atrás, en donde llegó a mis manos el Código Da Vinci. Dan Brown. De Dan Brown, un éxito mundial, y lo leí. Me acuerdo que fue la Semana Santa del año 2006. Mira, y justo en la fecha más o menos. Claro, y yo empecé a leer y que me quedé pensando que esa historia, ya no sé si es un efecto psicológico o si efectivamente esa historia la había escuchado en estas tertulias de sobremesa. Entonces, la conclusión que saqué fue que si yo quería hacer algo en esa materia, porque siempre en mi casa hablábamos de, no, si algún día tú vamos a escribir tal libro, tal otro, pero el dicho al hecho y mucho trecho. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor si me demoro, algún otro tema de los que habremos conversado, otro lo va a hacer. Entonces, efectivamente empecé de a poquito, ahí ya con mi expertise de abogado, a trazar algunas líneas muy someras, digamos, en torno a escribir un capítulo.
Pero poco a poco me fui introduciendo en la lógica de escribir un libro y finalmente fui lo suficientemente perseverante como para poder terminarlo, lo cual implicó un estudio de alrededor de 2 años. ¿Cuáles fueron las fuentes de ese estudio? Variadas. Generalmente empecé por historiadores, los clásicos historiadores chilenos. Encina, Barros Arana. Claro, pero también me gustaba mucho Jaime Izaguirre, por lo tanto también releí algunos libros de Jaime Izaguirre. Después algunos libros de autores diversos chilenos, digamos, que trataban sobre, por ejemplo, la vida de carrera. Hay material ahí. También me acuerdo que volví a leer la biografía de O'Higgins, también de Jaime Izaguirre, que es muy buena, digamos, y fue muy galardonada en su época. Y bueno, y después me fui acercando a algunos autores argentinos, porque, claro, no hay mucho material, digamos, en torno a las figuras de los próceres argentinos. Hablemos de San Martín, de Carlos María de Alvear y de otros, digamos. Entonces, y ahí entonces, claro, después me acerqué a autores que hablaban sobre la vida de Miranda y de Simón Bolívar. Después encontré material sobre unos próceres español, Francisco Javier Mina, que terminó siendo uno de los padres de la independencia mexicana, digamos. Y de Lord Cochrane. De Lord Cochrane terminé comprando libros extranjeros, porque la verdad que en Chile no hay libros que traten la vida de Lord Cochrane en su integridad, digamos. Hablan de Lord Cochrane cuando llegó a Chile, es una figura muy británica, un almirante, pero toda la historia de él no... Que es una historia súper interesante. Es una historia muy interesante de un personaje extraordinario. Yo diría que después de Horacio Nelson, seguramente Cochrane debería constituirse en la figura más importante de la historia naval, por lo menos británica. Cochrane está enterrado en la abadía de Westminster, en un lugar privilegiado que es frente al altar. Y bueno, hoy día se puede ver la lápida por internet que tiene los escudos de todos los países en los cuales estos servicios, que fue en Inglaterra, Chile, Brasil, Grecia. Entonces, claro, la bibliografía fue de esa manera. Después hay unos libros también en inglés que tratan sobre el proceso de emancipación, que me interesaba leerlos porque en fondo también siento que los autores latinoamericanos a veces son muy allegados a determinadas posturas, y quizás un autor más alejado puede tener más perspectiva. Claro, más perspectiva. Así que la bibliografía fue abundante y tenía que acercarme a ella cada cierto tiempo, porque aunque tú empezabas a escribir, de repente tenías una duda y había que volver sobre las fuentes, y además también investigar sobre la época, es decir, cómo se vestían, qué comían, cómo se divertían, cuáles eran los tiempos de traslado, digamos, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, a caballo, en barco, porque no había otros medios. Cómo se organizaban los ejércitos, ¿no es cierto?, porque hacer la guerra en esa época, hablemos del principio del siglo XIX, era absolutamente distinta ahora, digamos. De hecho, hay muchas cosas que se desconocen. A ver, bueno, antes de entrar al tema histórico, esto es muy tentado entrar al periodo independentista, pero un poco con respecto a la historia de Waldo Parra y los libros escritos. En el año 2010, Waldo Parra escribe Reyes y Libertadores, el legado de los héroes. Que es, en el fondo, el origen de todo esto, digamos. Yo después de abocarme a escribir este libro, yo decido publicarlo. Lo publico con una pequeña editorial, que es Mago Editores, a los cuales siempre estaré muy agradecido, porque en esa inocencia, digamos, del inicio, uno piensa que uno va a ir a una editorial y le van a abrir las puertas. Alfombra roja. La verdad es que no fue tan así. Y quienes asumieron esta aventura, digamos, de sacar una novela de estas características, porque en el fondo esta novela es una novela chilena, desde el punto de vista que es un autor chileno que quiere competir con las mejores del mundo, digamos, ¿te explico? O sea, yo no
mi límite no estaba, si uno busca una comparación de competencia, una sana competencia, no la busqué en libros en Chile, porque no había libros en ese momento a los cuales uno puede decir, ¿sabes qué? Yo voy por este lado, digamos. Entonces, yo veía a un Ken Follett, veía a un Santiago Posteguillo, Arturo Pérez Reverte también. Arturo Pérez Reverte. Que hace una cuestión muy interesante con respecto a lo que tú dices. Él hace incluso una reconstrucción histórica de lo que es Madrid en sus libros, a escala, o sea, para poder hacer un estudio real de... No, claro. No, fantástico. Los libros de él son extraordinarios, digamos. Y por lo tanto, esa era mi visión. Mi visión era de hacer un libro. Yo siempre he pensado que nosotros en Chile y en Hispanoamérica somos capaces de hacer lo mismo que puede hacer un norteamericano o un europeo, porque aquí hay material, que los contenidos son tanto casi o mejores, infinito. digamos. Sí. Entonces, en ese momento, en 2010, publico Reyes y Libertadores, con un éxito que para mí fue de aprendizaje, ¿no? O sea, yo lo hice pensando en el Bicentenario y por lo tanto salió publicado en abril de 2010, lo cual significa un trabajo enorme de tener listo el material a fines del 2009, porque de fondo mi objetivo era ese, digamos, que para el Bicentenario saliera el libro. Y luego yo mismo me preocupé de la difusión y una difusión, digamos, no menor, pero claro, fue una primera experiencia que me sirvió para aprender mucho y también me sirvió para tener el primer contacto con los lectores. Y conocer cómo operaban las editoriales también, porque claro, uno tiene que aprender. Y además porque mi padre pudo conocer el libro, mi papá falleció finalmente viejito, digamos, 87 años, en enero del 2011. Por lo tanto, alcanzó a ver el libro y mi papá era muy estricto, lo leyó y lo contrarrayó y corrigió. Pero yo sé que eso que alguna vez planteamos, digamos, de escribir libros, digamos, de distintas cosas, digamos, por lo menos ahí apareció, digamos. Y eso fue mi mejor regalo para ese libro que le tengo mucho cariño y que ahora es un libro de culto, digamos, porque ya no... Son 1000 copias que se habrán vendido la mitad y las otras, muchas se regalaron, porque en este proceso siempre tú tenés que estar con... Claro, que era un tremendo libro, digamos, que eran como un poco más que esto, pero fue una experiencia muy enriquecedora, porque, claro, yo soy doctor en Derecho, no me dedicaba a la literatura. Digamos. Entonces, pero digamos eso, o sea, abogado, doctor en Derecho, estaba viendo el currículum de Waldo Parra, claro, estudió en el exterior, entonces claro, hay un tema ahí. Claro. Se produce un espacio hasta que en el año 2016 se publica Amazonas y Libertadores 1. ¿Sí? Claro, un espacio, entre comillas, porque claro, porque todo el 2010, parte del 2011, está este libro de Reyes y Libertadores. Y después y además, claro, yo en 2011 me voy fuera de Chile, me recibí una invitación para tener una estadía en una hermosa ciudad que es Santa Bárbara, en California. Y yo de verdad pienso que si pudiese, volvería encantado. Una ciudad extraordinaria, de origen español. Los norteamericanos siempre conservan las cosas tan bien. Entonces, lo que allá sería la Corte de Apelaciones de la ciudad, es un hermoso edificio español que guarda unos cuadros hermosos como del 1600. Fue una ciudad que fue fundada un año después que Santiago de Chile. Y bueno, en ese periodo redacté mi tesis doctoral, que finalmente yo doy mi examen, que también es un equivalente, digamos, de esfuerzo, digamos, finalmente en agosto de 2012. Entonces, claro, cuando hice un espacio de tiempo es porque estaba sacando mi tesis de doctorado. Está en tema académico. Claro, yo te diría que el tema académico es importante para mí también, porque también fue un emprendimiento, una cosa que yo quise hacer. No tenía por qué hacerla, los abogados no tienen por qué necesariamente estudiar más de lo que necesitan para sacar el título profesional. Pero también era una exigencia mía personal,
de poder llegar al pináculo, digamos, del grado académico que te reconoce con el conocimiento más alto que tú vas a tener. Digamos. El doctor en Derecho es un grado académico que te habilita para investigar científicamente, en este caso temas jurídicos. Lo estudié en la Universidad Católica de Chile y aprendí muchas cosas, conocí mucha gente. Fui el cuarto doctor de Derecho de la universidad, lo cual me llena también de mucho orgullo, y también el primero que trató un tema en derecho laboral. Digamos. Entonces, bueno, después de eso retomé, como dices tú, y ahí tuve la suerte de conocer a un muy buen amigo que es Francisco Ortega, que en 2014 él había publicado Logia, y yo lo conocí en 2015, ya con mis libros divididos en tres, digamos, la grande la letra, qué sé yo, corregí cosas, y él me dijo una cosa que para mí fue muy emblemática. Me dijo, primero, que haya a través de otra persona que tampoco conocía, digamos, de un amigo, él recibió el Rey de Libertadores y me dijo, mira, yo creo que tu libro merece una segunda oportunidad. Y él me hizo contacto con el editor que él tenía en Planeta, y bueno, el editor de Planeta se demoró el tiempo que tenía que demorarse, y ya a fines del 2015, principios del 2016, viene toda una cosa vertiginosa en donde me dicen, ya bueno, esta cuestión va y mándame la última corrección, qué sé yo, y empezamos a ver temas, y ahí entonces surgió la idea de que como era un libro que abordaba la masonería y la relación de la masonería con la independencia panamericana, entonces ahí se decidió cambiarle el nombre a Masones Libertadores, lo cual fue, yo creo que un muy buen acierto, digamos. Y también le cambiamos la portada, porque el otro era mucho más histórico. La portada de Rey Libertadores es una portada donde aparece un cuadro alemán, donde aparece el duque de Wellington, el general inglés triunfador, y el vencedor de Napoleón en Waterloo. Claro, que ese es el cuadro que representa el triunfo de Waterloo. En cambio, el Masones... Muéstralo nomás. Claro, aquí nosotros lo que pretendimos fue hacer más evidente el aspecto del secretismo, la masonería y del ojo que todo lo ve, como tú mencionaste al principio, que es un símbolo, en alguna medida, de conspirativo. ¿Ah? Yo también señalo que esta es una novela histórica conspirativa, digamos, es un thriller histórico. ¿Ah? Y por lo tanto voy entregando señales de a poquito, el que va leyendo se va dando cuenta de que los que son los malos de la película, por decirlo así, en realidad son títeres de otros que son los verdaderos. Al final no hay nadie malo ni bueno. Claro, no. Somos peones. Sí, pero no, aquí hay unos que son los malos y otros que son los buenos. Pero Star Wars. Claro, pero la pregunta es quién es, porque uno, igual que en Star Wars, uno decía, bueno, el malo era, no sé, pero en realidad había otro que era el emperador y así. Y aquí también, en una medida, se va dando esta idea de que uno dice, bueno, en realidad el enfrentamiento se da entre San Martín primero entre Carrera y O'Higgins. En realidad aquí... Pero es una pelea chica, es porque ya no estamos metiendo al Claro, en realidad uno dice, después de leer parte del libro, dice, no, en realidad la pelea entre Carrera y San Martín. Pero la verdad es que la verdadera pelea es entre San Martín y Cochrane, para mi gusto personal, pero finalmente es entre dos visiones, entre dos ideas. Creo que aquí atrás lo señalamos, que en el fondo tiene que ver con el hecho de que esta es una batalla que no se da en los campos, es una lucha que no se da en los campos de batalla, sino que se da en el campo de la idea. Es una idea que está detrás de la que se quiere imponer. Entonces, ¿y esa idea cuál es? Claro, porque finalmente la lucha entre una masonería monárquica y una masonería republicana. Y San Martín representa la masonería monárquica. Monárquica, claro. O entre una Inglaterra y una Francia, digamos. Porque Francia, aunque Napoleón se instaló como un emperador, en alguna medida, los autores, los biógrafos de Napoleón dicen, bueno, en alguna medida él, aún así, fue el gran difusor de las ideas de la revolución. Y las ideas de la revolución llevaban entre medio la república.
O sea, la república versus el imperio o la monarquía, ¿te fijas? El imperio británico y el imperio francés, que en el fondo aboga por una república. Entonces, la pregunta es, ¿quién ganó? En alguna medida yo digo ganaron los ingleses, y nosotros somos, de cierta forma, o fuimos parte del imperio británico. Hay un autor inglés que se llama Neil Ferguson, un autor contemporáneo que ha venido a Chile, y me parece que hace muy poco vino, y él señala de que Hispanoamérica fue parte del imperio británico, pero parte de ese imperio informal. ¿Ah? Quizás no somos parte del Commonwealth, pero la influencia británica fue enorme. Aún así, fuimos una república. Entonces también las ideas francesas, republicanas, en alguna medida también triunfaron, digamos. Ahora, desde el punto de vista del origen, todo el proceso independentista en América, bueno, nosotros lo sabemos, hay un tema de las ideas de la Ilustración, en fin, pero el catalizador, el gran catalizador, la sede de esto, estaba en la Gran Logia Unida de Londres, entonces. Empieza ahí, porque San Martín de una u otra forma cuenta con ciertos apoyos. Claro. Esos apoyos vienen de ahí. Claro. El financiamiento económico viene de bancos londinenses. Claro, claro. Como te digo, es una época en donde hay una lucha ideológica y también política y también en los campos de batalla entre Francia e Inglaterra. Recuerda de que cuando Napoleón accede al poder, finalmente ya Francia estaba en guerra con muchas monarquías europeas. Producto de la Revolución. Producto de la Revolución Francesa. Y luego lo que hace Napoleón es unificar, digamos, una lucha interna política que había en Francia. Y él gobierna prácticamente 15 años. Entonces, claro, el gran opositor a Francia era Inglaterra, que veía con horror, ¿no es cierto?, que la idea de la revolución se propagara en todo el continente y que ellos estaban siendo los únicos que iban quedando, digamos, para rescatar lo que ellos consideraban que era lo mejor, que era la monarquía, digamos, que había gobernado por siglos, digamos. Entonces, por ejemplo, Napoleón se da cuenta que hay territorios en América que eran de Francia, pero que no tenía la capacidad para administrarlos, y que si los dejaba botados, los ingleses se los iban a tomar. Entonces se los vende a Estados Unidos, que es todo el sector de la antigua Luisiana, que no es el estado actual, que era casi un tercio de lo que es Estados Unidos actualmente, que dio pie para que Estados Unidos realmente se diera cuenta que a lo mejor podía seguir expandiéndose hacia el oeste. Entonces fue Napoleón el que le dijo, ¿sabes qué? Yo les vendo esto porque en fondo prefiero vendérselo, sacar algo de plata de esto, que se lo tomen los ingleses. Además había que financiar la guerra. Además, entonces hay una lucha ahí territorial también, y los ingleses también dicen, bueno, estos territorios de Sudamérica, España los va a perder, porque España hoy está en decadencia. No tendría cómo defenderlo. Claro, entonces ellos dicen, si nosotros no hacemos algo, los franceses se lo van a tomar. Entonces por eso que ahí ellos de alguna manera intentan tomarse Sudamérica. Los ingleses organizan dos expediciones, claro, y llegan a Buenos Aires, se toman Buenos Aires, y la bandera inglesa flamea en medio de Buenos Aires y en Montevideo. Y lo más grandioso de todo fue que los criollos porteños logran sacar... Alvear, entre otros. Digamos que no Alvear todavía, porque Alvear estaba en Europa, pero sí otros próceres locales organizan un ejército. Liniers entre ellos, claro. Pero Liniers, como era francés, entonces... Tenía un conflicto el hombre. No, ya, claro. Entonces al final Liniers cae en desgracia porque de alguna manera estaba en contacto con Napoleón. Pero lo importante es que los ingleses son sacados de Sudamérica. Incluso se cuenta de que el duque de Wellington, cuando todavía no era duque de Wellington, sino que era solamente el general Wesley, estuvo mandatado de venir en esa expedición a Sudamérica, pero como después Napoleón invade Portugal y después España, entonces finalmente a él lo mandan hacia la península ibérica. Pero esta era una expedición muy seria, digamos. Entonces, y de ocupación. Digamos. Entonces, claro, los ingleses se dan cuenta de que la tercera la vencía, pero que la tercera vez no lo pueden hacer de esta manera. Entonces, efectivamente, ellos tenían en carpeta, digamos, un plan que había sido elaborado años antes, y que yo relato acá, cuando relato el momento en que Thomas Maitland conversa con el gobierno inglés,
y en realidad conversa con quienes mandaban en el gobierno inglés, que eran un círculo que yo denomino los 7 inmortales, que eran unos políticos muy importantes que estaban en puestos de privilegio y muy claves, digamos, en el gobierno inglés, entre los cuales está un señor que yo denomino el Milord, que es el duque, aquí lo menciono, que es digamos, el político más importante y digamos, el masón también más relevante, que es Sir Henry Royal Stuart, vizconde de Castlereagh y segundo marqués de Londonderry, a quien todos se identifican como el Milord. Él vendría a ser como el malo de la película, y pero también el tipo inteligente, el visionario, el que se da cuenta de que Inglaterra tiene que tomar este plan y buscar a la persona indicada. ¿Y qué es la persona indicada? Uno podría pensar que la persona indicada era Miranda, porque en esa época Miranda estaba siendo protegido por los ingleses, porque Miranda, siendo que era español, no era querido por el gobierno español, porque él era o había sido una persona que había traspasado las barreras de todas las limitaciones que se le ponían a un ciudadano y a un militar español. Él había comprado libros que estaban prohibidos y había tenido conductas que habían sido reprochadas. Entonces, él estaba siendo perseguido por el Tribunal de la Inquisición, y por lo tanto, él cuando llega a Inglaterra, llega para buscar apoyo. Y arrancando. Arrancando, digamos. Pero claro, Miranda siempre se la arreglaba para estar bien, digamos. Bien con todo el mundo, claro, finalmente. O sea, pero era un tipo que tenía mucha habilidad, pero también tenía esa visión de darse cuenta de que estas tierras podían transformarse en un país como Estados Unidos. Él miraba esto como un Estados Unidos del sur. Entonces, él pensaba que Inglaterra lo iba a ayudar. Pero pensó mal. Bueno, él pensó mal, claro, porque los ingleses se dieron cuenta de que Miranda ya no tenía las condiciones para llevar a cabo este proyecto. Primero porque él ya lo hizo en un momento determinado, en 1907 lo intentó y fracasó. Con ayuda norteamericana, pero fracasó, no estaba bien preparado, las cosas no se hicieron bien y finalmente él tuvo que volver a Londres. La casa de Miranda todavía está en Londres, la compró el gobierno venezolano de la época y hoy día es un museo, que era la casa donde recibía a todo quien quisiera venir y que estuviera por la causa de la liberación. Waldo, hemos llegado al final de la primera parte, porque bueno, ustedes saben, estimados televidentes, que este programa dura media hora, pero en este caso nosotros vamos a hacer 2 partes. Esta es la primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver ya a un programa posterior con lo que pasa después, porque ya tenemos el nombre de la persona que fue nombrada por los ingleses para hacer el plan. Bueno, pero y ahí volvemos con la segunda. Yo les invito a leer el libro. Está en la que leo acá de Calama, sí. Y por lo tanto yo sugiero leer el libro, el rojo primero y el azul después, pero se podrían leer independientemente. Sí. O sea, si no encuentra el rojo, el azul se puede leer independientemente. Y bueno, veamos qué pasa más adelante con la San segunda Martín. parte. Recuerden ustedes que Waldo Parra nos acompaña aquí por la gentileza de la librería que leo, Catalina, que ha tenido la gentileza de traer al autor. Vamos a ir un alto y nosotros después seguimos con la segunda parte, ya el próximo miércoles, de esta entrevista con Waldo Parra, para saber qué es lo que pasó del proceso de independencia acá, ya en Chile.